Hola jóvenes, buenos días, soy la profesora Francisca y me acompaña acá el profesor Fernando. Buenos días, estimados jóvenes. Chicos, les queremos hoy día presentar la cápsula de la evaluación de segundo medio que va a ser en conjunto para las asignaturas de lenguaje e historia. En esta cápsula la ordenamos de la siguiente forma: primero vamos a hablar de la descripción de la actividad, luego de las instrucciones y la rúbrica. Después vamos a recordar algunos conceptos de historia, también conceptos de lenguaje, para finalmente señalar los plazos y entregas de este trabajo. A modo general, la actividad que vamos a realizar es que a partir de fuentes que tratan sobre los regímenes totalitarios en Europa y el populismo en América, y considerando las características propias de estos sistemas de gobierno, crearán una propaganda política utilizando los recursos verbales y no verbales propios de este género textual, perteneciente a los medios de comunicación masiva. Instrucciones y rúbrica. Instrucción 1. Considerando los contenidos abordados en lenguaje e historia, confecciona una propaganda política sobre algún régimen del totalitarismo o algún gobierno del populismo. Número 2. Debes utilizar para tu trabajo una hoja de blog u hoja blanca, oficio, para su confección. Y número 3. Utiliza lápices de colores, tipografía que colaboren a tu propósito comunicativo. Número 4. Elabora a partir del cuadro señalado en tu guía la situación comunicativa. Recuerda que esta situación comunicativa de propaganda debe llevar un tema que va a ser o populismo o totalitarismo. Tú tendrás que elegir. Vas a tener que observar a qué audiencia va a ir dirigido. Grupo etario, que tiene que ver con niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Un género, si va a ser femenino, masculino, no binario, etc. Y como propósito comunicativo, lógicamente, va a ser incentivar la participación en actividades o promover la adhesión a una postura ideológica. Como punto número 5, describe las características del régimen escogido para tu propaganda. Recuerda, populismo o totalitarismo. Señala qué características del totalitarismo o populismo se encuentran presentes en tu trabajo, justificando a partir de los rasgos de cualquiera de estos dos regímenes. Rúbrica de propaganda. Indicador. Tema. Destacado. Entrega un tema asociado al populismo o totalitarismo para su propaganda. Este se logra identificar claramente en su trabajo y lo enuncia en el reverso de su hoja. Esa es la forma destacada. Lógicamente, si le va faltando alguna cosa, va a pasar al bueno, al regular o al insuficiente. Posteriormente, como indicador, tenemos el género textual. El trabajo cumple con las características de la propaganda. Imagen coherente con el tema, frase llamativa que provoque emotividad en el receptor, frase con la finalidad de la búsqueda de adeptos. Apoyo. Si faltara una de esas tres, el trabajo cumple con 2 o 3, será bueno, regular o insuficiente. Siguiente aspecto de la rúbrica: características del régimen político. Para el nivel destacado, en la propaganda se tienen que distinguir 3 características del populismo o totalitarismo, tales como el culto al líder, control social, partido único, etc. Y tiene que estar esto enunciado al reverso de su hoja. Si va faltando uno de estos elementos, ya va cambiando la evaluación a bueno, regular o a insuficiente. Después la audiencia. Entrega una audiencia a la que va dirigido su propaganda. Además se aprecia claramente en su trabajo y lo enuncia en el reverso de su hoja. E igualmente, si falta uno de estos elementos, ya no estarían destacados, sino que se evalúa en otro nivel. Propósito comunicativo. Entrega un propósito comunicativo para su propaganda y se logra identificar claramente en su trabajo, y lo enuncia en el reverso de su hoja. Si van faltando elementos o si este no está enunciado claramente, lógicamente va a ir bajando de destacado a bueno, regular o insuficiente. Entrega en el plazo estipulado, entrega su trabajo dentro del plazo solicitado, lógicamente será un destacado, pero si va entregando fuera algunas horas del plazo, tendrá menos puntaje. Si lo entrega ya fuera de plazo sin informar el motivo, lógicamente irá bajando, y así sucesivamente. Orden y limpieza. Entrega su trabajo con letra legible, sin errores ortográficos, con un orden claro y se presenta con una limpieza intachable. Por último, creatividad. Entrega trabajo en el que incluye colores, dibujos o imágenes, distintos tipos y tamaños de letra, lo cual genera que su propaganda sea atractiva visualmente. Para ambos, al momento de ir faltando ciertos elementos, es que también la evaluación va bajando. Repaso de historia. Bueno, como señalamos, la propaganda va a estar en base a lo que son los totalitarismos y el populismo. Entonces vamos a recordar algunos elementos bien generales de ambas formas de gobierno. Recordar que el totalitarismo surgió en Europa como respuesta a la crisis que estaban viviendo ellos tras
las consecuencias primero de la Primera Guerra Mundial y luego de la depresión económica de 1929. Y a modo general es un régimen político en que el poder es ejercido por una sola persona de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida de la sociedad y del Estado. Las características generales de un régimen totalitario: el culto al líder, la existencia de un partido único con una ideología que aspira al poder absoluto, el control de los medios de comunicación de masas y su uso sistemático con fines propagandísticos, que justamente es el elemento que queremos trabajar en este trabajo, la movilización de masas, que ahí vamos viendo que son los propósitos que tenían estas formas de gobierno, la apelación al sentimiento nacionalista, un control social en todos los aspectos, y se utilizaba el terror como política de Estado. Y aquí, para recordar algunos ejemplos, teníamos el nazismo en Alemania, el comunismo en la Unión Soviética y el fascismo en Italia, y aquí una pequeña propaganda donde se presenta a Hitler, que era el líder del nazismo. Claramente acá hay ciertos aspectos de las características presentes en esta propaganda. Tenemos la presencia del líder, el carisma de este líder, ¿cierto? Y la relación que tiene con las personas. Y luego, el otro tema a partir del cual puede hacer su propaganda es el populismo en América Latina. Vamos a recordar que el populismo fue una forma de gobierno que se desarrolló en algunos países latinoamericanos entre la década de 1930 y 1960. Y estos gobiernos tenían como una tendencia que tiene que ver con defender los intereses y aspiraciones del pueblo, ¿ya? Por eso el uso del concepto populismo, que está asociado a lo popular. Y las principales características del populismo: también tenemos aquí la presencia de un líder fuerte y carismático que movilizaba a la población con un lenguaje bastante directo, haciendo uso de las emociones. Estaba sustentado políticamente en coaliciones de distintos sectores sociales, no específicamente a partidos políticos, sino que más bien a organizaciones como sindicatos, cooperativas de trabajadores, etc. Tienen un fuerte discurso también nacionalista, antiimperialista, antipotencias como por ejemplo Estados Unidos, y hay una política económica donde ellos promueven mucho lo que es el control estatal y el tema de este Estado que interviene bastante en todos los asuntos de la vida, con la idea de entregar beneficio a la población. Y aquí tenemos algunos, para recordar algunos casos, teníamos a Getúlio Vargas en Brasil, tenemos a Perón en Argentina y Lázaro Cárdenas en México. También vamos al repaso del lenguaje, para recordar algunas cosas con respecto a los medios de comunicación de masas. Recordemos que los medios de comunicación de masas son medios que sirven para enviar mensajes, que van dirigidos a una gran cantidad de público y que pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo. Con este tipo de medios, quien recibe el mensaje pierde su carácter de receptor individual y se va transformando en un receptor de carácter colectivo, ya que muchas personas pueden verlo simultáneamente a través de uno de estos medios. Un ejemplo de ello es la televisión, que es un medio masivo de comunicación, ya que cualquier persona que sintonice un canal puede acceder a este mensaje que se está transmitiendo en el momento. Las características de estos medios de comunicación de masas son 4 principalmente. Una de ellas, que son medios, son encargados de entregar un mensaje, intermediando la entrega del mensaje del emisor para que llegue al receptor. Otra característica es que son abiertos, cualquier persona tiene acceso a ellos. También se relacionan, como tercera característica, con distintas disciplinas, lo que involucra el empleo de distintas áreas de trabajo para la construcción de estos medios de comunicación. Y por último, el contenido del mensaje puede dirigirse a todos o a un grupo específico. Ese grupo específico puede ser por edad, puede ser por sexo, puede ser por distintas formas de relación con las personas. También este mensaje puede ser ampliado para todos y todos pueden conseguir verlo. Por ejemplo, en el caso de lo que vemos hoy día en la pandemia, que todos tienen acceso a aquella información. Principalmente el día de hoy su trabajo va a consistir en propaganda. Recuerden que la propaganda es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones, pero de carácter político, religioso, comercial, etc., pero con la intención de influir en tus acciones o en tus pensamientos acerca de un tema en particular. Por eso la propaganda también posee sus propias características. Dentro de ellas busca apoyo, porque su objetivo es captar personas que estén de acuerdo con esa propaganda. Por otro lado, es subjetiva y es parcial, no es objetiva. Es subjetiva porque utiliza mensajes que pueden apelar a tu emocionalidad o a la emocionalidad de otras personas.
no simplemente a un plano objetivo. También es parcial porque solamente se entrega una parte de la información, no se entrega toda la información. La idea es apuntar a un determinado consumidor o persona o individuo que tenga algún pensamiento, ya sea religioso, político, comercial, etcétera. Y utiliza recursos llamativos, como tercera característica, que esos recursos gráficos están cargados con ciertos colores, con ciertas letras, y el mensaje trata de apelar a la emoción del destinatario, para conseguir el objetivo que se propone la propaganda. Justamente, tanto el totalitarismo como el populismo utilizaron fuertemente esta estrategia de comunicación a través de la propaganda. Y aquí tenemos algunos ejemplos donde vemos presente lo que explicó el profesor Fernando. Por ejemplo, acá tenemos una propaganda del nazismo, donde claramente hay una fuerte presencia del líder, que es una característica propia del totalitarismo, y hay un mensaje acá, dice un pueblo, una nación, un líder. Entonces, hay una intención. Después, no sé, por acá tenemos otra que tiene que ver con la figura de Stalin. No sé, profesor Fernando, ¿qué elemento usted ve de la propaganda aquí, por ejemplo, en la de Stalin? Por supuesto, apela a un tema netamente político, ¿cierto? Y lo podemos ver acá en esta propaganda. Y si pueden ver, acá hay mucha gente que está entregando flores, hay personas que están sonriendo. Y el líder está siempre por encima de todas ellas. Aparece en una posición de altura, lo cual le da un símbolo también de grandeza a este líder. Pero por otra parte, todos llevan flores. Las flores son un indicador de amistad, también de amor. Entonces, si pueden ver, dice, Gran Stalin, mucho más grande que el resto de las personas, un símbolo de la amistad con naciones soviéticas. Eso es lo que se busca en esta propaganda, por decirlo de alguna forma. Bueno, aquí también tenemos ejemplos de propagandas del populismo, que vamos a recordar que es algo más cercano a nosotros porque se dio en el escenario latinoamericano. Aquí tenemos dos propagandas que son del gobierno de Perón, donde hay un mensaje bastante evidente que tiene que ver por una patria justicialista, dice, la vida por Perón. Tenemos también la imagen de personas que son trabajadores, Perón y Evita, a donde el gobierno de Perón hacía un juego bastante emocional con la figura de Evita Perón, que era su esposa. Dice, sus queridos descamisados los desean. Y por último tenemos acá una propaganda de México, que me gustaría que le explicara el profesor Fernando. Acá, como pueden ver, aparece en la imagen un obrero, en la primera parte donde toman la bandera mexicana, al parecer un oficinista, el de bigote, con el sombrero típico mexicano, un campesino y una mujer, para tratar de representar a todos los trabajadores mexicanos. Por eso esta es la Cooperativa de Trabajadores de México, la unidad de todos los mexicanos por el engrandecimiento de la nación. Lógicamente, en la celebración, 1 de mayo, Día del Trabajo, con un fondo de color rojo y con unas antenas muy grandes que pueden significar también el progreso. Y justamente aquí hay una característica del populismo que es que está centrada en lo que decíamos, que es la imagen del trabajador, digamos, del sector popular, que es justamente lo que le dio su fuerza al populismo y que ellos en sus propagandas querían evidenciarlo, o sea, el mensaje iba directamente hacia ese público también. Por último, plazos y entregas. Bueno, las instrucciones de envío para este trabajo es que va a ser recibido hasta el día viernes 24 de julio a las 10:30 de la mañana a través de uno de los siguientes canales, siempre a ambos profesores. Entonces puede ser a los mails de ambos profesores, que están aquí señalados, también a un WhatsApp que hemos habilitado, donde se pueden recibir imágenes de este trabajo, y por último, los Classroom de lenguaje y de ciencias sociales, donde usted puede subir su actividad. Bueno, la actividad de hecho va a estar publicada en ambos Classroom, así que ahí la idea es que los puedan ustedes adjuntar. Eso, chicos, esperamos que esta cápsula les ayude a poder realizar un buen trabajo y quedamos a la espera de ello, así que mucho éxito. Muchas gracias por todo, que tengan un muy buen trabajo y una muy buena evaluación para todos, muchachos.